En la ciudad de Santa Oliva, donde los rascacielos competían por la luz del sol y los autos nunca dejaban de rugir, existía un parque casi olvidado por el tiempo. Allí, entre senderos agrietados y bancos oxidados, trabajaba un anciano de gorra verde y manos callosas. Su nombre era Don Lorenzo. Todas las mañanas, sin falta, Don Lorenzo llegaba con su regadera, tijeras de podar y una bolsa de pan duro para las palomas. No cobraba por su labor, y nadie se lo pedía. Simplemente, un día apareció y comenzó a cuidar del parque como si fuera suyo. Recogía basura, arreglaba maceteros, podaba rosales y reparaba cercas con paciencia casi religiosa. Los vecinos de la zona alta, abogados, políticos, dueños de restaurantes, apenas lo notaban. Para ellos era parte del paisaje, como una estatua antigua o un farol que ya no enciende. Pero los niños lo saludaban con cariño, y algunos ancianos se sentaban junto a él a jugar ajedrez o conversar de viejos tiempos. Una mañana de julio, el sol estaba particularmente agresivo. Don Lorenzo había pasado horas recogiendo hojas secas, cuando un grupo de muchachos, 3 en total, irrumpió en el parque en patinetas, gritando obscenidades, empujando bancas y golpeando los cestos de basura. Abuelo, ¿te pagan por hacer de barrendero?, gritó uno, con gorra roja y gafas oscuras. Don Lorenzo levantó la mirada, sin rencor. El parque es de todos, muchacho. Hay que cuidarlo. ¿De todos?, se burló otro, tirando una lata al suelo. ¿Y tú qué? ¿El dueño? Viejo loco. Don Lorenzo se inclinó a recoger la lata con la misma calma con la que uno recoge un pájaro herido. Pero esa actitud, lejos de inspirar respeto, despertó burlas más fuertes. «Te vamos a enseñar a respetar a los que mandan ahora, anciano», gritó el tercero, y sin más, le dio una patada en la espalda. El anciano cayó de rodillas, la regadera rodó por el sendero y el silencio cayó un segundo antes de que las risas llenaran el aire. Una mujer intentó intervenir, pero los muchachos la insultaron y se fueron riendo, dejando a Don Lorenzo tirado entre flores arrancadas y tierra revuelta. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. El parque, usualmente vacío al anochecer, recibió la visita de un hombre de traje oscuro y caminar de hierro. Sus botas resonaron sobre el sendero de piedra. Se agachó junto a Don Lorenzo, quien estaba sentado bajo un árbol, con una bolsa de hielo en el hombro. «Padre», dijo el hombre con voz grave, «¿qué ha pasado?». Don Lorenzo lo miró con una leve sonrisa, y respondió: «Solo muchachos con demasiada soberbia y poca historia». El hombre apretó los puños. En su pecho brillaba una insignia dorada: General Mateo Villagrán, comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional. Y aunque esa noche no hubo venganza, en las sombras del poder, ya se movían los hilos del castigo. A la mañana siguiente, el parque de Santa Oliva amaneció en silencio. Las palomas, que usualmente revoloteaban cerca del banco de Don Lorenzo, se mantenían quietas sobre las ramas. Algo en el aire se sentía distinto. Como cuando una tormenta está por llegar, pero el cielo aún no ha cambiado de color. Don Lorenzo llegó como siempre, con paso lento y el mismo gorro verde que le cubría las canas. En su hombro aún se notaban los rastros del golpe, pero no dijo una palabra. Se inclinó a recoger los pétalos caídos de los tulipanes, regó las raíces secas del limonero y saludó con una inclinación de cabeza a la señora Marcia, la vendedora de helados. «¿Está mejor, don Lorenzo?», preguntó ella con preocupación. «Ayer quise llamar a la policía. No habría servido de mucho», respondió el anciano. «Los que golpean por diversión no tienen miedo a las leyes. Solo al respeto, y eso no se enseña con sirenas». Mientras tanto, en un edificio gris del centro, el general Mateo Villagrán se reunía con 3 hombres de traje y corbata negra. La oficina estaba sellada, las persianas bajadas, y sobre la mesa descansaban 3 carpetas con rostros impresos. 3 jóvenes, Sebastián, Iván y Diego. Hijos de empresarios, sobrinos de políticos, futuros herederos de nombres importantes. «¿Los reconocen?», preguntó Mateo, con voz gélida. «Sí, señor. Ya están identificados», dijo el mayor Suárez, abriendo una tablet. El incidente fue grabado por la cámara del puesto de bomberos. Estaban ebrios. Uno lleva antecedentes por alteración del orden público. El otro, por agresión a un conserje de hotel el año pasado. Todo fue borrado con contactos.
Mateo tomó aire con paciencia militar. Esta vez no se borrará nada. ¿Quiere que procedamos con detención? El general negó con la cabeza. Aún no. Primero, quiero que entiendan. Que sientan el peso de lo que significa abusar de quien creen que no tiene a nadie. Esa tarde, algo curioso ocurrió. Los tres jóvenes recibieron, en sus lujosas residencias, sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con una imagen, la foto del parque, tomada desde un ángulo que ellos no reconocieron. Allí, ellos tres pateaban una regadera, y en el suelo yacía un anciano. Pero lo que los hizo palidecer fue lo que venía abajo. ¿Sabes quién cuida de las raíces de este país? No había firma. Solo un sello militar en relieve. Uno que uno de ellos reconoció de inmediato, el mismo que colgaba en la oficina del general Villagrán, amigo personal de su padre, y ahora, posible enemigo. Esa noche, los tres se reunieron en casa de Sebastián, con las manos temblando y el ego estrujado. ¿Qué demonios es esto?, gritó Iván, arrojando la hoja sobre la mesa. ¿Quién nos está vigilando? Ese viejo, susurró Diego, con la mirada perdida. ¿Y si no era solo un viejo? Mientras tanto, en el parque, don Lorenzo limpiaba con esmero el grafiti que alguno de ellos había dejado días atrás. No lo hacía por venganza. Lo hacía por respeto. Pero en su mirada había un brillo que los demás no notaban. Como si supiera que las raíces, aunque pisoteadas, siempre terminan levantando la tierra. 3 días después, los jóvenes intentaban continuar sus vidas con normalidad, pero la sombra del sobre los seguía como un perro sin dueño. En sus universidades, comenzaron a notar detalles incómodos. Un profesor de Derecho, que solía tratarlos con excesiva cortesía, les negó la firma en una convalidación. El portero del edificio los miraba con más recelo que antes. Una beca que Diego esperaba fue misteriosamente suspendida por revisión de conducta. Sebastián, al ingresar al club exclusivo de su familia, fue detenido en la puerta. «Disculpe, señor», le dijo el guardia, sin moverse. «Tiene una observación pendiente en el sistema. Protocolo del Comité de Ética. No puede ingresar». «¿Qué estás diciendo? Mi padre es miembro fundador». «Lo lamento. Son órdenes directas». La indignación comenzó a transformarse en miedo. En sus casas, sus padres también empezaban a recibir llamadas incómodas. Un general que pedía reuniones, un ministro que hablaba de controlar a sus hijos, un correo con un link privado que mostraba el vídeo del ataque. Las consecuencias no venían con gritos, sino con silencio y cancelaciones. Mientras tanto, en el parque, don Lorenzo seguía regando las bugambilias con la misma paz de siempre. Pero esa tarde, recibió una visita inesperada. «¿Podemos hablar?», dijo una voz juvenil a su espalda. Eran ellos. Los tres. Con ropas discretas, sin patinetas, sin risas. Como si la arrogancia se les hubiese caído del cuerpo. Don Lorenzo no se inmutó. Hablar es un privilegio. Pero escuchar es un acto de humildad. ¿Cuál buscan ustedes? Sebastián dio un paso al frente, tragando saliva. Queremos disculparnos. Don Lorenzo se volvió con lentitud. En sus ojos no había rabia, pero tampoco lástima. ¿Por qué? ¿Porque entienden lo que hicieron o porque les pesa lo que están perdiendo? Ninguno respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando uno arranca una flor, continuó el anciano, no piensa en las raíces que quedan enterradas. Pero esas raíces, recuerdan. Y a veces, crecen con más fuerza. Esa noche, en un despacho adornado con mapas estratégicos y retratos de próceres, el general Mateo escuchó el informe del mayor Suárez. Fueron por voluntad propia. Se disculparon. Intentaron ofrecer dinero. Él lo rechazó. Bien. Ahora, lo importante, dijo el general, abriendo un nuevo expediente. Que aprendan que la justicia verdadera no se trata de castigo, sino de conciencia. ¿Desea que se retire el monitoreo? Aún no. Quiero ver si las flores vuelven a crecer en sus manos, o si solo están fingiendo plantar. El parque, por primera vez en mucho tiempo, floreció sin hojas secas al pie de los árboles. Y las palomas volvieron a cantar. Durante una semana completa, el parque vio un cambio curioso. A eso de las 8 de la mañana, justo cuando don Lorenzo solía terminar de regar los jacarandás,
aparecían 3 jóvenes con guantes nuevos y palas compradas de apuro. Sin cámaras. Sin redes sociales. Solo tierra, sudor y vergüenza. Aquí traemos compost, dijo Diego, evitando mirar al anciano a los ojos. Leí que puede mejorar la floración de las camelias. Don Lorenzo, sin decir palabra, les indicó un espacio vacío cerca de los arbustos. Era su manera de decir, veremos si sus actos valen más que sus excusas. Los vecinos empezaron a notar la escena. Los muchachos que antes gritaban y rompían cosas ahora se inclinaban sobre la tierra, ensuciándose los zapatos caros y callándose la boca. Algunos niños se les acercaban curiosos. Una señora les dejó una limonada en un termo. El cambio, aunque lento, comenzaba a oler a honestidad. Sebastián, el más altanero de los 3, fue el primero en quebrarse una tarde, mientras quitaba maleza bajo el sol ardiente. ¿Por qué nunca dijo nada?, preguntó, con la voz rota. ¿Por qué no nos enfrentó ese día? Don Lorenzo se quedó pensativo. Luego dijo, porque si les gritaba, me volvían invisible. Pero si los dejaba hablar, ustedes mismos se escuchaban. Y al final, lo que duele no es lo que otros dicen, sino lo que uno se oye decir cuando ya no hay risas de fondo. El general Mateo seguía cada paso con discreción. No dio nuevas órdenes. No pidió represalias. Solo observaba. Pero en su escritorio reposaba una carta sin sello, escrita a mano por su padre. Mateo, no uses el poder para castigar. Úsalo para enseñar. Que teman tus decisiones, pero respeten tus silencios. Yo no crié un soldado, crié un hombre que sabe cuándo no disparar. Una tarde, mientras podaban un seto, Iván sacó un papel arrugado del bolsillo. Encontré esto en el archivo de mi padre, le dijo a don Lorenzo. Es una vieja foto. Usted aparece aquí. Condecorado en 1978. Sargento mayor de la Brigada Humanitaria. El anciano la tomó sin sorpresa. Solo asintió. La tierra también guarda secretos, muchacho. Pero uno no necesita que florezcan para saber que están ahí. Esa noche, en sus casas, los jóvenes escribieron, por decisión propia, una carta dirigida al comité escolar, a la Asociación de Parques Urbanos y al Ministerio de Cultura. En ella, no solo aceptaban públicamente su error, sino que solicitaban financiar una mejora completa del parque, nuevos columpios, bancas, iluminación y un pequeño monumento en forma de árbol con una placa que rezara: a los que cuidan sin ser vistos. A los que enseñan sin levantar la voz. Don Lorenzo la leyó en silencio. No sonrió, pero sus ojos brillaron un poco más ese día. El domingo siguiente, algo inusual ocurrió en Santa Oliva. Desde muy temprano, decenas de personas comenzaron a llegar al parque con cámaras, niños, bicicletas y hasta carpas pequeñas. Se había corrido la voz. Los muchachos del incidente, como los llamaban en redes, estaban organizando una jornada comunitaria. Pero no era un evento de marketing ni una campaña de imagen. No había marcas patrocinadoras ni influencers. Solo vecinos. Solo tierra. Don Lorenzo llegó, como siempre, con su regadera y su gorra verde. Pero esa vez, se detuvo en seco. Frente a él, sobre la entrada del parque, colgaba un cartel hecho a mano. Parque Don Lorenzo, guardián de raíces. El anciano bajó la mirada, casi incómodo. Jamás había pedido reconocimiento. De hecho, había huido de él toda su vida. Pero en ese instante, el silencio de los árboles, el murmullo del viento y las sonrisas de los niños le dijeron que no era vanidad. Era justicia. Durante el día, Iván enseñó a unos niños a plantar girasoles. Sebastián y Diego organizaron juegos de reciclaje y limpieza. Algunos músicos callejeros improvisaron canciones. Una pareja de ancianos trajo pasteles caseros. Hasta los policías del barrio aparecieron para ayudar a pintar los muros desgastados. A un costado, sentado bajo el viejo limonero, don Lorenzo observaba. No necesitaba estar en el centro. Su lugar siempre había sido la sombra. La RAE. Pero entonces, alguien tomó el micrófono improvisado. Era Sebastián. Vestía sencillo, sin joyas ni gafas. Hoy estamos aquí por alguien que nos enseñó una lección sin levantar la voz. Nosotros lo humillamos. Lo golpeamos. Y aún así, él prefirió darnos una oportunidad de cambiar, en vez de buscar venganza.
Este parque ya no es solo un espacio verde. Es un recordatorio de que la humildad puede derribar más muros que la fuerza. Que a veces, el verdadero poder no lleva uniforme, ni escudo, ni apellido. Solo una gorra verde y manos sucias de tierra. Los aplausos fueron sinceros. No por Sebastián, ni por los jóvenes, sino por ese hombre sentado entre las raíces del limonero, con los ojos cristalinos y el corazón latiendo como tambor antiguo. Esa noche, don Lorenzo caminó de regreso a casa. No dijo nada al general Mateo, que lo esperaba en la puerta con un café caliente. ¿Y ahora?, preguntó su hijo. Ahora, dejamos que el árbol crezca solo, respondió don Lorenzo. Si tiene raíces fuertes, no necesita que nadie lo riegue todos los días. Mateo asintió, dejando el café sobre la mesa. Luego, con un suspiro apenas audible, murmuró: «Gracias por enseñarme también a mí». Don Lorenzo lo miró, sorprendido. Mateo rara vez hablaba de emociones. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Que a veces, el que más manda es el que menos habla. Y esa noche, por primera vez en muchos años, padre e hijo compartieron un silencio lleno de significado. Una semana después del evento comunitario, el Parque Don Lorenzo ya no era el mismo. Pero no por las flores nuevas, los juegos recién pintados ni los árboles podados. Era diferente porque ahora nadie pasaba sin mirar, sin agradecer, sin recoger la basura ajena. Era como si el alma del lugar se hubiera contagiado al barrio entero. Mientras tanto, en un salón sobrio del Ministerio del Interior, una reunión urgente reunía a altos mandos del ejército, miembros del Gabinete de Cultura y un invitado inesperado, el general Mateo Villagrán. «General», dijo la ministra, con voz severa, ¿nos puede explicar por qué hemos recibido 7 cartas de embajadores, 3 llamados de universidades y 2 editoriales extranjeras, todas preguntando por un jardinero? Mateo alzó una ceja. ¿Un jardinero? Sí. Al parecer, el caso del anciano del parque se ha vuelto viral. Alguien grabó el discurso de ese joven Sebastián, lo subtituló, y ahora circula por toda Latinoamérica como ejemplo de transformación social por vía moral. Otro funcionario intervino. Y lo curioso, general, es que varios periodistas han encontrado documentos viejos, donde aparece el nombre de ese hombre, Lorenzo Villagrán. Participó en misiones humanitarias en países en guerra, ayudó en terremotos, y luego desapareció del registro oficial hace 30 años. Mateo entrecerró los ojos. No desapareció. Se retiró. Eligió el silencio. Bueno, el silencio ya no lo acompaña, general. La ministra sonrió con cierta ironía. La gente quiere conocerlo, entrevistarlo, premiarlo. Esa noche, Mateo visitó a su padre. Lo encontró como siempre, regando un limonero recién florecido. No dijo nada de inmediato. Solo lo observó, hasta que el anciano habló. ¿Ya vino la tormenta? Más bien, vino el sol, respondió Mateo, sentándose junto a él. Te quieren dar una medalla. Ya tengo demasiadas. Te quieren dar una calle con tu nombre. Las calles no necesitan más nombres. Necesitan más pasos honestos. También quieren hacerte embajador honorífico de educación cívica. Entonces que me dejen seguir barriendo. Mateo suspiró. Nunca ganaba esa discusión. Padre, ¿por qué siempre te niegas? Don Lorenzo se limpió las manos con un trapo viejo y lo miró con una ternura que pesaba más que cualquier discurso. Porque si el árbol empieza a creerse el aplauso de las hojas, olvida que es la raíz lo que lo sostiene. En otro rincón de la ciudad, Sebastián y sus amigos organizaban una nueva actividad, una campaña para recuperar parques en barrios periféricos. Ya no como castigo, sino como vocación. En la puerta del Parque Don Lorenzo, colocaron una pequeña pizarra que decía: «Este lugar floreció porque alguien decidió cuidar lo que todos habían olvidado». Y al lado, sin firma, una frase más pequeña: «El poder real no se grita, se siembra». Era otoño. Las hojas del Parque Don Lorenzo comenzaban a teñirse de ámbar y oro, y el aire traía consigo ese olor a tierra húmeda que solo conocen los que han estado cerca del silencio. Los niños seguían corriendo, los adultos ya no pasaban de largo, y los jóvenes sembraban. Sin nadie que los obligue. Don Lorenzo, sin embargo, se movía más despacio. No por cansancio, sino porque las cosas que se cuidan de verdad se tocan con pausa.
Ya no regaba todas las plantas. De hecho, ahora muchas crecían sin su ayuda. Como debía ser. Ese día, Sebastián llegó temprano. Tenía algo en las manos, una caja de madera tallada con el logo de una editorial. Don Lorenzo, dijo con voz serena. Sé que no le gustan los homenajes, pero este no lo escribió ningún político. Lo escribimos nosotros. El anciano levantó una ceja. ¿Un libro? Sí. Se llama El hombre que cultivó conciencias. Son historias del parque, de lo que vivimos aquí. También hay testimonios. El mío. El de Iván. El de mi padre. Incluso el suyo, aunque lo disfrazamos un poco. Don Lorenzo lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo frágil. No lo abrió. No dijo nada. Pero sonrió. ¿Sabes qué es lo más difícil de sembrar? Preguntó, mirando hacia los árboles. ¿Una ceiba? Bromeó Sebastián. No. La decencia. Porque no da frutos rápidos. Ni se cosecha con cámaras. Pero cuando crece, ya nadie la puede talar. Ese mismo día, en una ceremonia breve y sin flashes, el ministerio entregó una medalla simbólica a los guardianes urbanos del cambio, reconociendo la labor de los jóvenes. Ellos, sin embargo, pidieron que se entregara directamente al parque. La medalla fue colgada de una rama baja del limonero, junto a un cartel que decía: a quien nos enseñó que la verdadera fuerza es la que no se impone, sino la que inspira. Esa noche, en la vieja casa de don Lorenzo, el general Mateo sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a su padre. Te vi hoy. Bajo el limonero. Sonreías. Sí, respondió el anciano, con calma. Porque el árbol que planté hace años, dio sombra hoy. Y ni siquiera tuve que decir que lo planté yo. Mateo lo miró en silencio. Luego, le alargó una pequeña caja. Era una carta. Cerrada con lacre. Es del presidente. Personal. Quiere darte una condecoración nacional. Esta vez no podrás decir que no. Don Lorenzo la miró, y se la devolvió sin abrir. Dásela a un maestro rural. A un bombero anónimo. A un enfermero de esos que no salen en televisión. Yo ya tengo mi premio. ¿Cuál? El anciano se puso de pie, se acercó a la ventana, y desde allí observó las luces tenues del parque. Las risas. Las manos jóvenes que cuidaban lo que antes destruían. Ver que el mundo puede corregirse sin violencia. Que la dignidad aún florece. Que hay errores que se convierten en raíces. Ese es mi premio. Y entonces, el limonero, ese que nadie había notado durante años, soltó una flor solitaria, blanca, perfecta, que cayó justo sobre el banco donde todo comenzó. A veces, el verdadero poder no se encuentra en el uniforme, ni en los títulos, ni en el apellido, sino la capacidad de actuar con dignidad incluso cuando nadie mira. Las raíces más fuertes no hacen ruido, pero sostienen todo lo que florece. Quien humilla a otro por considerarlo insignificante, revela más sobre su propia pobreza de espíritu que sobre el valor del otro. Y es que el respeto no se exige con gritos, se cultiva con ejemplo. Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más historias que te inspiraran a encontrar tu lugar en el mundo. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones, sigue adelante y cuídate mucho.